Signo de OT. Paciente en bipedestación con rodillas extendidas. Terapeuta parado detrás del paciente. Localizamos la séptima apófisis espinosa cervical y con una cinta marcamos 30 centímetros hacia caudal siguiendo las líneas de las vértebras. Paciente realiza primero una inclinación anterior, con lo que la distancia entre los dos puntos deberá aumentar de 2 a 4 centímetros. Posteriormente, se le pide que realice una extensión de columna en la que la distancia entre los puntos deberá reducirse de 1 a 2 centímetros. En esta prueba valoramos al no conseguir estos valores, es indicativo de limitación de la columna dorsal. Signo de Schober. Paciente en bipedestación con rodillas extendidas, terapeuta de pie detrás del paciente. Realizamos una marca como referencia en la apófisis espinosa de S1 y marcamos 10 centímetros en sentido craneal, siguiendo la línea de las vértebras. Paciente realiza primero una inclinación anterior, con lo que la distancia entre los dos puntos deberá aumentar de 4 a 5 centímetros. Posteriormente, se le pide que realice extensión de columna, en la que la distancia entre los puntos deberá reducirse de 1 a 2 centímetros. En esta prueba, la valoración, al no conseguir estos valores, esto es indicativo de limitación de la columna lumbar. Podría ser indicativo de una lesión degenerativa. Prueba del deslizamiento. Paciente sobre la camilla en decúbito prono, se le pide al paciente que se arrodille y se incline hacia el suelo con los brazos en la máxima extensión posible. Como valoración en esta prueba tenemos cuando existe una deformidad cifótica de la columna torácica, este movimiento la corrige. Si persiste la cifosis, se tratará de una deformidad fija. Signo del psoas. Paciente en decúbito supino, se pide que lleve la pierna con la rodilla extendida. El explorador aplica una presión súbita y rápida sobre la cara anterior del muslo tercio distal. Valoramos la presión súbita y rápida ejercida en tercio distal del fémur. Esto produce una contracción refleja del músculo iliosoas, contracción sobre las apófisis transversas de la columna lumbar. Aparece dolor en patologías de la columna lumbar, por ejemplo, en la espondioartrosis, espondilitis o hernia de disco. Paciente se sienta recto en la camilla y de las piernas colgando. Manos detrás de la espalda, se le solicita que incline el tronco hacia anterior. En esta posición, el explorador coloca la cabeza del paciente en posición neutra y con el antebrazo empuja los hombros del paciente para aumentar la flexión de la columna toracolumbar y al mismo tiempo le pedimos al paciente que flexione la columna cervical. El explorador con la otra mano realiza una flexión dorsal del pie del paciente y le pedimos que extienda la rodilla. Como valoración tenemos que en esta prueba puede provocar un pinzamiento de las raíces nerviosas con aparición de dolor irradiado. Si el paciente no es capaz de extender la rodilla por dolor, se debe disminuir la presión sobre la columna cervical. Si con esto el paciente logra extender la rodilla sin dolor o con menos dolor, se dice que la prueba es positiva, ya que existe afectación de las estructuras neurales. Paciente en la camilla en decúbito supino, explorador del lado del paciente, elevamos la pierna del paciente a una altura de 60 grados y la mantenemos. Como valoración tenemos que se considera la prueba positiva cuando el paciente refiere dolor que se irradia desde la columna lumbar hacia la extremidad inferior evaluada. Esto es el recorrido del nervio ciático, el nervio más grande del cuerpo.
Paciente en la camilla en decúbito supino, explorador del lado del paciente, procedemos a elevar la pierna del paciente no dolorosa a una altura de 60 grados y la mantenemos. Como valoración tenemos que cuando existe un prolapso del disco intervertebral con irritación de las raíces nerviosas, aunque se eleve la pierna sana, la realización de este movimiento hace que se produzca el dolor de recorrido ciático en la pierna afectada, ya que se mueve el segmento que afecta en la columna. Prueba tenemos la valoración del acortamiento del músculo piramidal. La posición del paciente es en decúbito prono, rodillas en una flexión entre 70 y 80 grados. La posición del fisioterapeuta es detrás del pie del paciente. Como ejecución, llevamos a una rotación interna de ambas caderas y se valora si una de las caderas rota menos, que será un indicativo de acortamiento del músculo piramidal. El hallazgo positivo, tenemos la aparición de dolor a nivel del músculo piriforme, indicativo de acortamiento. Aparición del dolor con irradiación neurológica, indicativo de irritación del nervio ciático. Signo de Bonnet. Paciente en decúbito supino, fisioterapeuta del lado del paciente, aduce y rota internamente la pierna a evaluar con flexión en las articulaciones de rodilla y coxofemoral. Como valoración tenemos si al realizar el movimiento de aducción y rotación interna el paciente presenta dolor ciático, indica que el músculo piriforme comprime el nervio, lo que le da lugar a la sintomatología. Signo de Bragard. Paciente en decúbito supino, fisioterapeuta del lado del paciente, sujeta con una mano el talón y con otra la rodilla desde ventral. En esta posición se eleva lentamente la pierna con rodilla extendida. Cuando aparece un dolor de tipo Lasegue, se disminuye la flexión de cadera hasta que no exista dolor. En esta posición se realiza una flexión dorsal energética del pie que vuelve a desencadenar el dolor ciático. Como valoración tenemos cuando aparece dolor ciático la flexión dorsal del pie y un dolor inespecífico y más sordo localizado en la zona posterior del muslo podría ser por estiramiento de los isquiotibiales. Prueba de Milgram. Paciente en decúbito supino, pedimos al paciente que cruce los brazos en el pecho y se le pide que eleve los miembros inferiores 10 centímetros sobre la camilla y mantenga 30 segundos. Como valoración en esta prueba se considera positiva cuando aparece dolor en la zona lumbar y en el recorrido ciático. Prueba de marcha sobre talones y de puntillas. Paciente de pie, se pide que se apoye primero sobre los talones y luego sobre los dedos y que en esta posición dé unos pasos. Como valoración tenemos la incapacidad o dificultad para permanecer apoyado sobre los dedos o caminar de puntillas, indica lesión a nivel de la raíz S1, mientras que la incapacidad para apoyarse o caminar sobre los talones indica una lesión de L4 y L5. Como diagnóstico diferencial tenemos que incluye la rotura del tendón de Aquiles. En este caso será imposible apoyarse sobre los dedos.